Buen día. Quiero hablar de lo que es México y ha sido durante su historia, su presente, lo que se vislumbra como futuro en muchos ámbitos, principalmente en lo político y económico. Yo, por ejemplo, yo estudié primero la licenciatura en psicología. Después me gustó mucho la astrología y soy buen astrólogo. La astrología es totalmente cierta, no es una superstición como las otras, es cierto. Pero hay que saber manejar la astrología. También estudié una carrera social, de ciencias sociales, se llama etnología, pero pertenece al área de la antropología. He trabajado en el ramo de la educación, fui supervisor y tengo diplomados en educación. Entonces tengo la licenciatura en psicología, en etnología, antropología. Empecé estudios de sociología, tengo diplomados en educación, pero me ha gustado mucho siempre lo espiritual y he estudiado lo religioso. Soy seguidor de Jesucristo, el personaje más importante de la humanidad de todos los tiempos, y me gusta mucho la vida moderna, la ciencia, la tecnología. Y pues yo nací en 1954, un 21 de mayo, a las 16:40, entre 16:35 y 16:40, entre las 4:35 y 4:40. Por lo tanto, mi signo es Géminis, mi ascendente es Libra, y mi carta astral pues tiene muchas cosas que decir. Yo estuve viviendo desde que nací hasta pues el año 2018. Yo veía un país pues en paz, realmente en paz, tranquilo. Digo, conflictos ocasionales había, ¿no? Como el caso Tlatelolco, es el único así relevante, y otros casos que ha habido, porque pues parte de la vida cotidiana, pero era un país en paz, era un país en progreso, era un país que se llevaba bien con los demás países. A los presidentes les respetaba. Había corrupción, pero como la tienen todos los países subdesarrollados, que era la clasificación de antes. Pero México, pues, considerado en el mundo como un país pacífico, en progreso, y disfrutábamos la vida en todos los ámbitos, en el deporte, en el arte, en la religión. Pues en la política nos informábamos, los desarrollos tecnológicos. Pensábamos en todo, la gente, menos en política. En política pensaban los políticos, pero la gente no pensaba en política, ni le interesaba. A mí me gusta mucho la religión, y yo estudié muchas religiones, participé en varias de ellas. Pero yo siempre me di cuenta que tenía mucho talento. Siempre me decían desde que era niño que era inteligente, que era muy inteligente. Pero yo era tímido, era muy reservado, lo sigo siendo. Y en este marco y con esta personalidad que he tenido, puedo comentar lo siguiente. Me estudié de todo, me gusta mucho. Estudié muchas cosas,
Y como les dije, vivíamos en paz, veníamos en progreso, las leyes y todo. Veía cuando surgía una nueva secretaría, una nueva instancia oficial, cuando se creaba algún organismo, que eran útiles todos, con mucha libertad. Era un país, ya desde hace muchos años, considerado un país de gente feliz. México desde muchos años ha sido considerado que la gente es feliz, pero no ahora, décadas antes, porque el mexicano es como bonachón, como despreocupado, pero eso está mal, porque me gusta mucho el estudio a mí, la cultura, y yo me di cuenta que el mexicano pues es ignorante en gran parte, y no le interesa el estudio, ni saber mucho, ni le gusta ser muy moral. El mexicano yo en términos generales no lo considero de lo mejor. Que son alegres todo, pero para mí la gente que no le gusta el conocimiento, para mí es una persona ignorante. La persona que no respeta las leyes se me hace una persona inmoral. Y yo he sido siempre muy respetuoso de las leyes, muy cumplido, me lo inculcó mi mamá. Y pues mi personalidad sí es muy responsable, muy puntual, soy un ejemplo de puntualidad. Soy muy cumplido, hago todo con mucho cuidado, con mucho empeño, pero no soy matado, Creo que me gusta hacer bien las cosas. Soy inteligente, siempre he estudiado muchas cosas. Y yo cada año, cuando ya tenía de 23 años en adelante, cada año yo veía los informes presidenciales del día 1 de septiembre. Y los veía yo, me gustaba, me sentaba a ver la tele, que transmitían el informe, y lo veía todo. Y cantidad de obras que hacían. Siempre hablaban de, se hicieron 300 escuelas, o quién sabe, pero eran cantidades altas. Mucha obra, pero no se veía. ¿Por qué? Porque simplemente se hacían. Nadie las pregonaba. Pero pues he vivido en un país de los mejores, no de los mejores en desarrollo económico, ni en ciencia y cultura, pero he tenido la libertad de yo estudiar mucho. Tuve la posibilidad de estudiar con facilidad, porque además mi familia, mi mamá, una mujer ejemplar, muy buena, ahí está mi mamacita, muy buena, una mujer excelente, es para mí una santa, pero de verdad, para muchas personas su mamá es una santa, pero no es una santa, son canijas muchas, pero mi mamá sí era una santa. Yo nunca la vi pelearse, enojar, nunca insultó a nadie, una paz total. Y en ese ambiente yo me desarrollé. Disfruté mucho las olimpiadas, los campeonatos mundiales de fútbol, los progresos tecnológicos, la cultura norteamericana me gusta mucho, las películas de Hollywood, todo el cine norteamericano, la música de rock la disfruté mucho, la música disco me encantó, deporte, arte, ciencia, y también me dio por estudiar religiones. Entré a grupos de yoga, conocí el budismo, las nuevas corrientes en la religión, pero finalmente entendí que Cristo es Dios hecho hombre, y esa es la mejor religión, es la de Dios verdadero, Jesucristo nuestro Señor, Hijo de Dios. Y me empecé a enterar de otras religiones como el Islam, que para mí es una religión pues falsa, porque Mahoma tuvo un sueño en el que dice que el diablo le habló. Luego dijo que era el ángel Gabriel, pero él no había dicho eso.
que él era una persona que no cumplía con lo que decía. Él hablaba de que los hombres allá en el Islam no, que pueden tener 4 mujeres, pero él tuvo 22, entonces fue un guerrero también, o sea, mató gente, entonces partía de bases negativas el Islam y después se dedicó a destruir todas las religiones y todas las culturas que no son islámicas. Se hizo enemiga feroz de los países de Occidente, de Europa, Estados Unidos, de la religión cristianas, de las religiones budistas e hinduistas. Fue terrible. Y yo vi todo eso y pues no me gustaba el Islam y no quería que se expandiera, pero como en esos países nace mucha gente sin control natal, parece ser que a unos 60 años la religión que va a predominar es el Islam, y espero que no sea así, porque es una religión que va contra el progreso, las libertades humanas. Las mujeres en el Islam no tienen libertad de estudiar, trabajar, lo que quieran, andar en la calle libres, manejar auto, votar. Tienen que ser nada más amas de casa y sometidas al marido, que puede tener todas las mujeres que quiera, pero la mujer no puede ni voltear a ver a un hombre porque es golpeada y hasta la asesinan, que porque es una impura, nada más porque habla con un hombre. En cambio el hombre anda con un montón de mujeres. Y la mujer no tiene ninguna dignidad allá. También los niños los enseñan a ser fanáticos, terroristas. Y yo me di cuenta de todas esas cosas. En cambio a mí el budismo me gustó mucho, la yoga, y sobre todo pues, el cristianismo, la iglesia católica. Soy católico. Y yo me ubicaba mucho en esas concepciones también. Entré a estudiar psicología. Bueno, desde antes era muy bueno para cuestiones artísticas. Allá tengo unas pinturas que hice, dibujos. Me gustaba mucho el dibujo. Era bueno para el deporte. En atletismo fui campeón novato, por decirlo así, a nivel preparatoria, en la carrera de 100 metros. Yo he disfrutado mucho la vida, el deporte, tanto como espectador como practicante, poquito, el arte, tuve un conjunto de rock con mi hermano, pero no fuimos buenos, se canceló el grupo, pero aficionado a mucho de la música. Actualmente tengo una enciclopedia musical de más de 15,000 canciones. Bueno, yo todo lo digo para poner un marco de quién soy yo y por qué digo lo que digo. Y estaba yo al pendiente de lo que sucedía en el mundo. Cuando llegó el hombre a la luna, Estados Unidos puso al primer hombre en la luna, a Neil Armstrong, en 1969. Y la entrega de los Óscares a las mejores películas. Bueno, todo lo que acontecía a mí me ha gustado conocerlo, vivirlo. Los programas americanos, cuando yo era joven, me encantaban. El programa Mi Bella Genio, Los Monsters, Hechizada, programas de aventuras como Perdidos en el Espacio, Combate. Me encantaba el programa El Fugitivo, con David Janssen. Bueno, yo disfruté todo eso, aunque era tímido. Pero Estados Unidos había dado tanta cultura recreativa en cine, en televisión, en deportes, en música, pero de todo el mundo. Y yo crecí en ese ambiente muy pacífico, porque la Segunda Guerra Mundial acabó en 1945, yo nací en 1954, y de 1954
a este año 2025 tengo 70 años, voy a cumplir 71 años. En todo ese lapso, pues hubo cierta paz en el mundo, relativa, pero en México mucha más. Un país sin conflictos, que los tuvo en la Revolución Mexicana, porque Madero generó una guerra de muchos muertos. Pues para mí es un hombre maligno Madero, porque generó una guerra, aunque diga que fue por lo que fuera. Bueno, pues yo veía ya para la elección presidencial para el año 2000, ya había los debates televisados, que era una influencia de Estados Unidos. Vi los debates de Ernesto Zedillo con creo que Diego Fernández, Vicente Fox antes lo vi con Zedillo, con Diego Fernández y Ernesto Zedillo y eso. Pero para mí eran debates políticos, no me alteraban mucho. Los veía, estaba a favor siempre de alguien, porque la gente generalmente está a favor de alguien, de un equipo de fútbol o de un partido político o de una religión. Siempre tenemos preferencias, pero manejadas con cierta relativa ecuanimidad. Y yo como astrólogo, pues ya me gustaba la astrología, ya veía lo que es una carta astrológica, me hice un astrólogo, muy buen astrólogo. Como psicólogo soy un muy buen psicólogo, porque creé de crear una teoría científica que se llama la teoría transicionista, que es, yo creo que la teoría científica más importante de la humanidad, no más que pues no he tenido la suerte de que se dé a conocer. No sé, hay muchas, no sé cómo hacerle, cómo llegar a la comunidad científica, porque es la teoría más amplia. Para mí yo la pongo al nivel de la teoría de Carlos Marx, de Charles Darwin, de Nicolás Copérnico, Skinner. Está entre las 5 teorías más importantes. Para mí la más importante, porque habla de la evolución de todas las cosas. En esos conceptos, un modelo teórico, por supuesto. Y me interesó mucho la espiritualidad, y practiqué, como les digo, recorrí muchos grupos religiosos, todos los que había posibles. Hacía mis tours, viví solo un tiempo, hacía mis tours religiosos, iba a un grupo de yoga, a uno de budismo, a uno de New Age, a iglesias cristianas de diferentes tipos. Y así estuve un tiempo, hasta que empecé a fundar mi sistema universal, mi CISATUN. Quería una teoría científica, varios libros, tengo muchos libros. La teoría transicionista se me hace lo más importante de la humanidad. Tengo el libro La teoría del Homo Humanis, cómo evolucionó, cómo es la evolución del ser humano. Tengo libros de psicología, la clasificación estructural de la personalidad. Todo lo que yo abordo, toco, estudio, creo, hago creaciones. Perdón por la verdad, pues soy muy inteligente. Y en lo espiritual, pues supe por medio de la astrología que estamos en la era de Acuarios y que cada era tiene a su Mesías, por decirlo así. Pero yo en mis estudios me descubrí o establecí que el único Mesías Cristo, el único Dios hecho hombre, es Jesucristo nuestro Señor. Él es Mesías Cristo, el Mesías Cristo de todos los tiempos. En cambio, cada era precesional, estamos en la era de Acuarios, hay un Mesías de era que dura 2160 años.
Y descubrí que el Mesías de la era de Piscis, la anterior de Piscius, yo le puse Piscius, fue el Buda, y la anterior fue Abraham, y la actual, la de Acuario, soy yo, por lo que hice, no por, como dicen, bromeando por mi bella cara, que no tengo bella cara, pero bromeando, no por eso, sino por lo que he escrito. Fundé el sistema SAT Universal, Sisatún, que inicialmente con 12 libros. Y ese era mi mundo era la espiritualidad. Alcancé el estado del nirvana, o el estado, o un pre-nirvana, o un presamádico, un estado de iluminación por momentos en mis prácticas más, porque fundé un sistema espiritual y tenía mis prácticas, y con la mucha práctica, aunque no suficiente, alcancé esos estados de supraconciencia, que yo les llamo estado sat, o sea, de iluminación o salvación, un estado superior al nivel humano y anterior al angelical. Como tenía mi disciplina, que inclusive le hacía así a la gente y se curaba, nada más acercándole la mano, traía dolores de cabeza, de oído, malestares, les hacía así, se curaban. Fue cuando yo descubrí, por mis claves, que tengo la misión de ser el guía universal de la era de Acuarios. Entonces yo estaba en eso, del deporte, del arte, de la política así nada más, de la ciencia, la tecnología, la religión. Y México, un país de los casi 200 que hay en el mundo, un país que Vicente Fox lo llegó a poner por un mes en la 8ª mejor economía del mundo. Luego la mantuvo el PRI en la economía número 11 y 12, después ya bajó a la 13, 14. Actualmente con López Obrador llegamos a ser la 15, aunque por momentos estuvo un poquito mejor, pero era producto de, no lo voy a decir ahorita, muy complicado. Pero finalmente México está en decadencia, ¿no? Pues en este mundo, que ya dije cómo lo viví, cómo lo percibí, me puse a estudiar historia de México y ya supe de la historia de México desde la época prehispánica, bueno, desde antes, la época de los primeros pobladores, luego de las primeras aldeas, luego el mundo prehispánico, luego la conquista de México, luego la Nueva España, luego la independencia de México, luego los gobiernos, la formación de la República Federal, luego la intervención americana, la intervención francesa, la intervención americana con la pérdida del territorio de México, con la intervención francesa, con el imperio de Maximiliano, anteriormente con la dictadura de Santa Anna. Luego el juarismo, las leyes de reforma, el porfiriato, la Revolución Mexicana, el maximato, los gobiernos del PRI en varias etapas, luego llegó el PAN y en los últimos años pues está el partido Morena en la presidencia. Yo viví todo eso, disfrutaba todo. Mi mundo era lo espiritual, lo artístico, lo deportivo, lo cultural, lo científico, muchos mundos. Y me di cuenta yo estudié ciencias sociales por etnología y inicié la maestría en sociología. Y supe que un gran científico social, Karl Marx, el alemán, creó la teoría del materialismo histórico. Muy importante, es el mejor científico social, el que científicamente explica mejor
lo que es la sociedad. Pero también Karl Marx puso un modelo ideológico que le llaman socialismo. Pero yo me he gustado siempre de las corrientes ideológicas, científicas de cada disciplina de estudio, en la filosofía, en la psicología. En la psicología está el conductismo o diferente al cognitivismo, al psicoanálisis, al funcionalismo, etc. Y en el arte también un tipo de arte, en la arquitectura, en la historia. Y en la economía política pues están los modelos básicos actualmente de la economía, socioeconomía, que le llaman precapitalistas, con lo que dijo Marx, la economía comunismo primitivo, luego vino el esclavismo, bueno, el sistema tributario, luego el comunismo primitivo, luego el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo, el imperialismo, la globalización. Y en este contexto, me acuerdo que me gustó mucho la teoría de Karl Marx y su planteamiento del socialismo, que como cada disciplina se vive, si uno está en el arte vive mucho el rock, si uno está en donde esté, y en las ciencias sociales uno pueden vivir mucho lo que se llama el socialismo, toda una ideología, una filosofía de la vida, que andaban vestidos de mezclilla, de overol inclusive, ¿no? Como estudié antropología también, pues la cuestión como indigenista, y todo eso sonaba interesante. Actualmente me doy cuenta que esa ideología, Karl Marx es el mejor científico social, eso no queda duda, pero su ideología del socialismo, que era una ideología de vida muy motivante, pues ya con el tiempo nos dimos cuenta que pues, es un sistema que fracasa. ¿Por qué fracasa? Porque en el socialismo se suprime la libertad de los individuos en base a una igualdad social. O sea, para poder ser iguales no podemos ser libres cada quien, porque entonces no viviríamos en una igualdad social y económica. Y eso hace a la larga que se pierda la libertad, y la libertad fue la generadora de todo el progreso científico, tecnológico, humanitario, recreativo, todo lo que el mundo moderno tiene a partir del Renacimiento, entre el año 1300 y 1400 después de Cristo, todo a raíz del surgimiento del liberalismo, capitalismo. De ahí para acá se desató el gran progreso de la humanidad. De tal manera que los países que llevaron ese sistema son los grandes sus países del mundo, como Italia, Francia, Dinamarca, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Japón, Suiza. En cambio, los países que no siguieron ese modelo capitalista se quedaron en el atraso, como los países musulmanes que vienen en un atraso ideológico, mental, anticientífico. Ellos no creen propiamente ni en la física, ni en la química, ni en la psicología, no creen en nada, nomás creen en su libro del Corán. Su fanatismo, con todo respeto, erróneo, que les da muchos atrasos, mucha maldad, mucho fanatismo. No hay libertades, o las sociedades con otros sistemas como los pueblos, el hinduismo, todos esos viven en África, viven en el atraso total, porque no es como Europa, que asumieron el capitalismo y se fueron para arriba, no solo en lo económico,
también en las libertades, y las libertades permitieron que se desarrollaran las ciencias y las ciencias humanas. Entonces la gente vive muy bien en el capitalismo, aunque haya problemas, porque ¿en qué no hay problemas? Y los países, después ya con el socialismo, muchos países adoptaron el socialismo, pero a la larga fracasaron. Son países que son pobres, que no hay libertades y que se encargan de ellos dictadores que hacen pobre al pueblo y ellos se hacen multimillonarios. Y eso pasó, por ejemplo, en Argentina. Argentina, antes de tomar un modelo socialista, comunistoide, con los Perón y otros, Argentina era un país que iba en progreso, iba a ser de las potencias económicas, pero llegó el modelo socialista y los arruinó. Y hasta hace unos 2 o 3 años, antes de que llegara Milei, que otra vez tiene ideas capitalistas, Argentina ya era un país de los más pobres. Igual pasó en Venezuela. Venezuela, por su potencial del petróleo, era un país que se iba a convertir de los ricos, con libertades, con gusto por la riqueza, ¿por qué no? La vida elegante, lujosa, aunque no todos la podían alcanzar, pero todos podían tener derecho a luchar y muchos lo conseguían. Llegó el socialismo con Hugo Chávez y destrozó ese país, les quitó sus instituciones, su legalidad, y ahora están súper pobres, que no tienen ni para comer, que andan buscando comida en los basureros. Igual le pasó a Cuba con la revolución socialista de Fidel Castro. Y México entró a ese modelo retrógrado primitivo del comunismo con López Obrador y actualmente Morena. Y ahí es donde, ya con este panorama, quiero comentar lo siguiente. Ya vi cómo estaba el PRI, todo este país bonito, maravilloso, lo creó el PRI, con miles de escuelas de educación gratuita, con atención médica gratuita, del ISSSTE o en el Seguro Social o en la Secretaría de Salud, con libros de texto gratuitos, con los aguinaldos, con muchos museos, libertades, lugares turísticos. Y bueno, pues trabajando, pues uno le va bien. Sin trabajar, pues ¿cómo le va a ir uno bien? Yo lo vi con el PRI, luego con el PAN, cuando llegó el PAN, un modelo más liberal todavía, que le fue muy bien a México con el PAN. Pero ya veía venir la semilla de algo que pasó terrible para México. Y lo digo con esas palabras, terrible. Ese país, México, que yo vivía en libertad, en felicidad, a pesar de mi personalidad, que era medio tímida, que yo viví en un mundo libre, con instituciones, pues, con errores, porque pues, que no tiene errores, pero un país libre, en paz, que uno podía estudiar lo que quisiera y todo, con aspiraciones a ser más inteligente, más profesionista, aspiración a ser rico, ¿por qué no? Yo no, porque yo no soy ambicioso en ese término. Pero es válido que alguien quiera ser rico. Si trabaja y pone empeño y tiene talento, pues que sea rico. Y yo vi venir cómo iba llegando al poder. Yo como astrólogo empecé a saber de astrología y descubrí una cosa, que todos los signos tienen cosas buenas y cosas malas. Todos. Pero descubrí que el signo de Escorpio, el escorpión, a través de los años como astrólogo me di cuenta que son muy difíciles. Bueno, son muy agradables, pero también son muy difíciles. Y si en su horóscopo tienen muy cargado al signo de Escorpión, o sea que tengan 2, 3 o hasta 4 planetas, mientras más cargado esté el Escorpión, por decirlo así, más tremendo es. Yo me di cuenta que López Obrador
era Escorpio, pero era muy Escorpio. Tiene el Sol en Escorpión, Mercurio en Escorpión, Venus en Escorpión, Saturno en Escorpión. Eso lo hace un terrible Escorpión, pero además tiene al planeta Marte en dominancia en la casilla 1. Entonces dije, Obrador es un hombre muy agresivo y malvado, porque tiene el lado negativo de Escorpión, cuando empecé a ver cómo era. Porque hay muchos Escorpios que no son mala onda porque tienen nada más el Sol, o el Sol y Mercurio, o el Sol y Venus, y ya. Pero estar con 4 planetas en un signo, los hace tremendos. Y empecé a darme cuenta que en el mundo los grandes conflictos y odios en el mundo, pues en casi todos participa Escorpión. El mundo islámico pues es Escorpión. Los judíos que mataron a Jesús son Escorpión. Judas Iscariote era el Escorpión. De los 12 signos, de los 12 apóstoles, él era el Escorpión. El que no aceptó nunca que hubiera alguien mejor que él, o sea, Jesucristo. Porque eso tiene Escorpión, mucha rivalidad. No aceptan que otros sean mejores en algo. Y luego me empecé a dar cuenta que muchos personajes vivían en una mente de rivalidad, los escorpiones. Yo los capté y los respeto, y hay escorpiones buenos, son mis amigos, pero muchos yo les doy la vuelta. Y me he alejado de muchos escorpios porque traen esa marca de la rivalidad. Entonces yo vi que López Obrador era ese Escorpio, pero muy Escorpio. Y ya cuando yo empecé a conocer lo que estaba pasando en México en la política, entre ellos la vida de López Obrador, me di cuenta que él traía ya un historial de conflictos. Y estudiando, leyendo, me di cuenta que él es tabasqueño de Macuspana, valdecino de Escorpión. Él se metió al PRI, aspiró a ser candidato a la gubernatura de Tabasco, le ganó otro y creó conflictos, argumentó fraude, se salió del PRI para meterse a otro que se llama FDN, el anterior PRD, formado por Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas. Se metió ahí y ahí se convirtió en el candidato a la gubernatura de Tabasco y perdió con Roberto Madrazo del PRI y volvió a ser un gran escándalo. Pero antes de eso ya me había dado cuenta, empecé a ver la vida de López Obrador y supe que leyendo un libro que se llama La Victoria, no digo el autor porque él pide que no sea muy conocido, que él descubre que López Obrador asesinó a su hermano cuando él está en el año 1906, cuando él tenía 9 años. Asesinó a su hermano. Lo asesinó, lo mató, de un balazo. Le hicieron pasar como accidente, pero no, comprobadísimo que fue un asesinato. Tuvieron que huir. Bueno, también mató a otro jovencito, Rovirosa, que no, creo que no recuerdo, ese era una. Mató a un muchachito, perdió muy Escorpión Obrador, perdió en un juego de béisbol, pelearon y le ganó el otro, y cuando el otro se volteó, le dio un golpazo en la nuca, al tiempo lo dejó parapléjico y después murió el muchachito. La familia se quejó mucho, la familia de ese muchachito. La familia de Obrador huyó a Veracruz, a Agua Dulce, porque era mucho la presión de esa familia. Ya traía ese historial López Obrador, se metió a la política, creó conflictos una vez en el PRI, luego para la gubernatura de Tabasco, mandó quemar pozos petroleros cuando perdió. Ya tenía mucha habilidad para manipular al pueblo. Antes de eso, cuando él trabajaba, bueno, él se metió a estudiar ciencias políticas en la UNAM y tardó 14 años en terminar su carrera.
no llegó ni al 8 de promedio, dicen que plagió su tesis y que no entraba a la escuela, que era mal estudiante, que era porro, que ni siquiera entraba a estudiar, que plagió su tesis. También se sabe que él entró a trabajar, trabajaba en 2 instancias y en una cobraba sin trabajar, o sea, era corrupto. Luego ya en el PRI era conflictivo, creó 2 manifestaciones muy fuertes cuando perdió la candidatura a la gubernatura y cuando perdió la lucha por la gubernatura en Tabasco. Quemó pozos petroleros, pidió que no pagaran impuestos sus seguidores a los municipios de Tabasco que estaban cerca. Bueno, un desorden total. Se casó con una mujer, al poco tiempo andaba con otra y luego con otra. Todavía hace unos años embarazó a una mujer joven, ya siendo él viejo, y a la que le dio un hueso político. García moralmente es una persona nefasta, pero él se caracterizó por toda la vida ser conflictivo, y todas sus presentaciones siempre fue conflicto. Yo creo que es el hombre más conflictivo que ha tenido la humanidad, porque otros han sido conflictivos, pero por momentos fuertes, pero Obrador toda la vida, cotidianamente es conflictivo. Mató a su hermano. Entonces yo empecé a conocer su historia, me interesé, me llamó la atención. Llegó al PRD, bueno, el FDN se convirtió en el PRD, se convirtió en el presidente del partido. Él era todavía tabasqueño cuando compitió para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. No podía ser candidato porque él todavía era ciudadano tabasqueño. No tenía los 5 años de ciudadanía ni de residencia en la Ciudad de México, no podía ser candidato, pero él, con corrupción, convenció, se oponía a Pablo Gómez del mismo PRD, pero pues, ahí con su típica habilidad para manipular, pues logró ser el candidato y logró más votos que Santiago Krill y se convirtió en jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces yo traía un historial ahí de conflictos, de asesinato, de inmoralidad, de corrupción, de fraude porque él no ganó no ganó legalmente la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, no fue jefe de gobierno legal de la Ciudad de México, fue con fraude. Ya como jefe de gobierno de la Ciudad de México, demostró que es terriblemente conflictivo, toda la vida peleándose con todos. Se peleó con la iglesia, con la empresa, con la prensa. Y él, estando en ciencias políticas, que es la carrera que estudió, pues él fomenta mucho la idea del socialismo. Inclusive yo era como que simpatizante del socialismo. E incluso yo me metí al PPS un tiempecito, Partido Popular Socialista, porque me llamaba la atención el PPS, el socialismo. Tuve unos meses. Inclusive fui jefe de sector. En unas votaciones recorrí muchas casillas para recopilar la información que le arrojaron a favor del PPS. Pero a mí ya me llamaba, el PRD en el que entró Obrador, pues era de tendencia izquierdista, socialista. Para mí la izquierda es la maldad, porque inclusive Jesucristo fue crucificado y a su mano izquierda estaba el ladrón malo, Gestas, el que más se arrepintió. Y la izquierda va opuesta a lo correcto, a lo derecho, a la derecha. Entonces toda la izquierda en sí es negativa, porque ser izquierda es ser negativo, es ir en contra de lo oficial, de lo legal, de lo establecido. Entonces yo vi cómo empecé a seguir la trayectoria de Obrador por las noticias de periódicos y me di cuenta que López Obrador fue de lo peor, Como jefe de gobierno, sus resultados finales
fueron los peores. De las 32 estados ya se consideraba la Ciudad de México como algo cercano a un estado más, el estado 32, por decirlo así. Y de los 32 estados, López Obrador como jefe de gobierno de esa entidad, por decirlo así, fue el peor. El que tuvo, de todos los 32 estados, el que tuvo el peor en el manejo del, o sea, el que tuvo mayor delincuencia, mayores índices de delincuencia, mayor índices de corrupción, mayor desempleo, menor crecimiento económico, mayor opacidad. Aumentó el ambulantaje al 400%, el mayor represor. Fue de lo peor. Pero Obrador ya tenía una habilidad personal y ahora política para manipular al pueblo. ¿Y en qué consistía? En que él sabe hablar de una forma que manipula la mente de los ciudadanos. Y estableció una conferencia matutina de lunes a viernes durante todo su gobierno de jefatura de la Ciudad de México. Y estableció también lo que le llaman consultas ciudadanas. Y empezó a darle pensión a los viejitos, que no lo inventó él, se inventó en Uruguay en 1919, ya llevaba casi 100 años cuando él la puso en la Ciudad de México, pero finalmente el presidente era Vicente Fox del PAN, y entre Vicente Fox y Obrador comentaban, y tal vez Fox lo pensaba y todo, decía que a lo mejor no era bueno, pero finalmente el que puso la pensión a viejitos en todo el país, en los otros 31 estados, fue Vicente Fox del PAN. Él la puso, no la puso Obrador. Obrador la puso en la Ciudad de México, pero luego Vicente Fox la puso en todo el país. Claro, con otras características, porque hay que entender que todas las iniciativas empiezan y van evolucionando. Fox le llamaba 70 y más, era en todo el país, pero era una cosa en proceso de irla mejorando, pero él la puso. Pero yo creo que López Obrador ya trae una obsesión de poder y tiene una personalidad que le llamamos psicópata. Es un hombre que necesita hacer daño, crear conflictos, porque toda la vida ha peleado, públicamente siempre ha ofendido, ha peleado, ha generado conflictos y odios, es su personalidad. Y él empezó a generar conflicto con el presidente Vicente Fox. Él empezó a criticarlo y todo, y claro, Fox fue muy pacífico con él, aunque digan que no. Luego Obrador, con su obsesión de poder, se hizo un represor de la ciudadanía y hablaba de ley cuando le convenía, pero negaba la ley y no la cumplía cuando no le convenía. Y hubo el caso del predio El Encino, donde quiso construir una carretera en medio de un predio de un particular, el predio se llamaba El Encino, entraron a juicio jurídico, le ganó el ciudadano, y Obrador siguió construyendo, y un juez superior le dijo que no construyera, él siguió construyendo hasta que el juez solicitó al Congreso un proceso para desaforarlo, para aplicar la ley, porque Obrador había desacatado 4 veces la orden judicial. Y se demostró que sí violó la ley, desacató la ley, porque una cosa es la política, otra cosa es la jurídica. Y nadie puede violar la ley, ni el presidente, ni un gobernador, ni nadie. Y él, entonces, lo desaforaron y Obrador, con su habilidad política, generó una gran movilización diciendo que le habían hecho un complot para sacarlo de la carrera presidencial. Y no es cierto. Fue una cuestión jurídica. Que si le dio gusto a Fox, pues le puede dar gusto porque nada más lo estaba ofendiendo, pero que le dé gusto a que Fox lo haya desaforado, no. Los que lo desaforaron fue el Congreso, los diputados, no fue Vicente Fox. Los que pueden desaforarlo es el Congreso, fue los que lo desaforaron, porque se demostró que sí desacató 4 veces la orden judicial.
Y así siguió. Pero Fox, una de las popularidades que tiene es casi indultar a una persona. Le concedió el indulto, digamos, a Obrador, pero sí violó la ley Obrador. Y lo dejó participar porque decía Obrador que lo querían sacar de la contienda presidencial. Y era muy popular Obrador, con todo su manejo y su mentira, porque con su conferencia matutina a diario decía mentiras. Y decía que los demás eran los peores y él era el mejor. Y cuando una idea se repite muchas veces, la gente se queda con esa idea. Es lo que hizo Obrador. Participó para las elecciones presidenciales en 2006. Llegó con mucha popularidad, el 42%, frente a un Felipe Calderón que llegó con un 18% de popularidad porque no era muy conocido, nada más había sido presidente del PAN, del Partido de Acción Nacional. Pero la campaña que hizo Felipe Calderón fue excelente y fue subiendo hasta que alcanzó a Obrador. Y en la votación le ganó Felipe Calderón, pero por menos de un punto porcentual, por 247,000 votos, algo así, suficientes para ganar. Pero Obrador inventó un complot y un fraude y todo, y empezó con eso, que le habían hecho un fraude. No le hicieron fraude, perdió Obrador y le ganó Felipe Calderón. Y desde entonces Obrador, si ya de por sí estaba en contra de todos menos de él mismo, nada más le faltaba que estuviera en contra de él mismo, se la pasaba agrediendo al PRI y al PAN. Le dio mucho coraje perder contra Felipe Calderón y ¿saben qué hizo? Se autonombró presidente de México, violando la ley, como un delincuente, como un anarquista, como un rebelde, pues como un psicópata, porque es un enfermo mental que necesita hacer daño y agarró fuerza. Creó un partido que se llamaba Movimiento de Regeneración Nacional Morena, un movimiento. Él siguió en el PRD creó conflictos, ya no estaba la candidato, y cuando en el PRD él quiso apoyar a una mujer que se llamaba Clara Burgada, del PT, traicionando a su partido, traicionando al PRD en el que pertenecía, y hizo que votaran por un tal Juanito que ni siquiera sabía quién era, y dije, voten por él. ¿Cómo te llamas, Juanito? Voten por Juanito. Es una burla. Votaron por Juanito, ganó.